Ahora el texto, nuevamente vamos a dar lectura en Gálatas. Seguimos detenidos. Esto no fue nuestra intención, pero aquí estamos por un tiempo detenidos con el tema de padres e hijos, aunque lo que vimos hace 8 días, de igual manera lo que vamos a ver hoy y en los próximos estudios, se aplica a todos, como vamos a volver a ver el día de hoy. Es un tema que es de suma importancia. Y vamos a comenzar aquí la lectura en estamos en Gálatas en su capítulo 3, en el versículo 13. Vamos a leer una parte de este capítulo, comenzando en 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito cualquiera o todo aquel que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Ahora termina aquí un argumento acerca de cómo Abraham fue justificado por medio de la fe. Esto es el argumento en el versículo 6. Y esta justificación se basó previamente, miraba hacia adelante Abraham a la obra salvadora de Cristo, lo que él hizo en el versículo 13 al redimirnos de la ley, pagando la culpa y la deuda de nuestros pecados. Y todo esto con el fin de que este evangelio llegara a los pueblos gentiles, lo que acabamos de leer en el versículo 14. Y en el 15, hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade y vuelve a agarrar el hilo. A Abraham fueron hechas las promesas, y son las promesas del evangelio, y a su descendencia, a su simiente. Y no dice a las simientes como a muchos, sino como a uno. Y hay un argumento aquí fuertísimo sobre el uso singular del texto citado aquí del libro de Génesis: a tu simiente, singular. Y la interpretación apostólica es que esta frase, a su simiente, semilla, descendencia, que esto se refería anticipando el evangelio a Cristo, la simiente la cual es Cristo. Y luego vuelve a agarrar el hilo de todo este asunto de los pactos. Y esto pues digo, que el pacto confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El argumento es que Abraham fue justificado por la fe antes de que Dios entregara la ley en el monte de Sinaí, unos 430 años después, ¿no? Esta ley fue entregada al pueblo de Israel en la época del Éxodo, cuando salieron de su cautiverio en Egipto. Y luego en 18, la herencia, que es una referencia a la salvación y todas las promesas encapsuladas en esta promesa, esta herencia, no fue dada, vean lo que dice, por medio de la ley, sino Dios la hizo como una, en la versión antigua, donación o don, dádiva a Abraham. Y el argumento es profundo aquí. El hecho de que Abraham fuera convertido, justificado por la fe, antes de que Dios entregara la ley en el monte de Sinaí, es el contexto y el transcurso de la secuencia de eventos aquí. Si no conoces bien este argumento, te puede confundir, pero esto da a la luz, ¿no?, de lo anterior, la necesidad de preguntar en el 19, entonces, ¿para qué sirvió la ley? Si fueron convertidos los patriarcas antes, ¿no?, de que Moisés entregara la ley, entonces, ¿para qué sirvió la ley? Y la respuesta fue añadida por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente, la semilla, a quien fue hecha la promesa. Ya se señaló en el versículo 16 a Cristo como esta persona. Y esta ley que fue ordenada por los ángeles en la mano de un mediador, Moisés, y viene un argumento sobre este asunto de Moisés como un tipo del mediador del antiguo pacto. En este argumento no nos vamos a meter, vamos al 21. Luego la ley, entonces, a la luz de este argumento,
¿La ley fue contra las promesas de Dios? De ninguna manera, porque sin la ley, vean, no entenderíamos nada, ¿no? Ese es el argumento que vamos a ver. De ninguna manera dice que esta ley fue en contra de la promesa de salvación, sino, ven lo que dice, si la ley pudiera vivificar, si pudiera dar vida, si la gente pudiera haberse salvado guardando esa ley, entonces la salvación, la justificación, la justicia sería verdaderamente mediante esa ley. Por medio de ella se habrían salvado los judíos. Mas Dios se encerró en el argumento aquí, en su palabra, en la escritura, todo, y la palabra aquí se traduce mejor, todos bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes, la promesa de salvación entregada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Pero antes de que viniese la ley, antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para que, o hasta que aquella fe que había de ser revelada o descubierta llegara, ¿no? Y esto es el prefacio a nuestro texto, que dice en el versículo 24, de manera que la ley nuestro maestro fue, ayo en la versión antigua. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados, declarados libres de culpa, la palabra es técnica, perdonados, salvados por medio de la fe. Y algunos ya están bien confundidos con la pura lectura, ¿no?, de estos versículos, pero no, vamos a desenredar una parte de esto con la ayuda de Dios. Ahora, hace 8 días, como estamos detenidos con este asunto, vimos una lista de palabras hebreas y griegas que definen en forma técnica, no son las únicas palabras, son una parte de una tremenda lista de palabras que describen el pecado. Y lo que vimos en la lista es que el pecado en la lista de definiciones es la perversión, es la rebeldía, es la confusión, es la vanidad, es la injusticia, es la desobediencia, es la incredulidad, la inconstancia, la lista que vimos, ¿no? La ignorancia, culminándose en una parte de la lista incluso de errores, de pecados de ignorancia. Una lista técnica es lo que vimos de lo que la ley de Dios dice, y al usar la palabra ley estamos hablando de la palabra de Dios dice sobre el pecado humano. Y esto lo vinculaba, el sermón lo vinculaba con todos los pecados que vamos a ver en nuestros hijos. Esto fue el tema, ¿no? Y la lista no la terminamos bien por la prisa y fueron 2 hojas, ¿no?, llenos de versículos y argumentos, y espero que los padres hayan conservado las hojas para detectar cada uno de esos pecados, ¿no?, que se van a manifestar en sus hijos. Y lo que vimos es que estos mismos pecados se manifiestan en todos los seres humanos sin excepción. Este punto es importantísimo para entender la necesidad de la disciplina. Y esta disciplina tiene el propósito, en primer lugar, de detener hasta el punto que sea posible estos pecados en nuestros hijos. Tiene el propósito de lograr que nuestros hijos sean obligados, ¿no?, a obedecer en una lista de puntos que vamos a ir definiendo cada vez más y más en los próximos estudios. Pero esta disciplina es lo que nos tiene detenidos. Y los pecados que vimos en la lista, ¿no?, son más que suficientes para entender el porqué de todo esto. Ahora, el día de hoy vamos a seguir, y también de hoy en 8, analizando este asunto. Y vuelvo a agarrar este hilo. Los padres que no entiendan lo que estamos viendo aquí, la necesidad de disciplinar a sus hijos, lo que nos están diciendo es que están en desacuerdo con la palabra de Dios, están en desacuerdo con todo lo que vimos, ¿no?, en esta lista de palabras,
en donde Dios define técnicamente una lista espantosa de pecados que se manifiestan en todos, comenzando con nuestros hijos. Los que dicen que no, yo no tengo que disciplinar a mis hijos, están en ese sentido manifestando que no entiendan o no crean o que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y esto implica, hay una larga lista de cosas aquí, la voy a resumir, una ignorancia total de la doctrina bíblica de Dios desde un principio, ¿no? Este punto es crucial para definir correctamente lo que vamos a ver más adelante. La Biblia nos habla de un Dios 3 veces santo, justo, que siempre actúa en base a su santidad y justicia. Este Dios no es el Dios de la imaginación del hombre. Este Dios no es parecido a Santa Claus. Este Dios no es el Dios de todas las religiones falsas, sino que es el Dios que no puede pasar por alto el pecado. El Dios que no puede hacer caso omiso del pecado de ningún ser humano. Es el Dios que no puede, lo vuelvo a decir, actuar como si el pecado no existiera. Es el Dios que está obligado por su misma naturaleza a castigar todo pecado. Es el Dios que castigó a Adán y Eva en base a un solo acto de rebeldía. Es el Dios del cual nuestro Señor Jesús hablaba constantemente, que está, escuchen, comprometido en su justicia y santidad, comprometido con el juicio de todos los que mueren en sus pecados. Nuestro Señor Jesús hablaba de esto más que cualquier otra persona en la Biblia, ¿no? Nos hablaba constantemente, algunos dicen más del infierno que del cielo. Nos hablaba del lugar en donde el gusano no muere, de un lugar en donde el fuego nunca se apagará, de lo que llamamos nosotros el juicio eterno de Dios, la perdición, cuando todos los que mueren en sus pecados serán eternamente castigados. Y hay que detenernos aquí unos momentos para aclarar las dudas. Escuchen bien. La naturaleza de Dios exige que todo pecado sea castigado. Lo vuelvo a decir. Esto es la doctrina bíblica de la ira de Dios. Y la ira de Dios es necesaria. Si Dios no castigara el pecado, simple y sencillamente dejaría de ser Dios. Ya no sería el verdadero Dios, ya no sería justo, ya no sería santo, ¿no? Ya no cumpliría con la misma justicia que es la esencia de su naturaleza. Este Dios en tal caso dejaría de tener una naturaleza moral. O sea, sería un Dios sin moralidad, sin justicia, sin santidad. En tal caso, lo vuelvo a decir, Dios mismo, ¿no?, dejaría de ser el Dios 3 veces santo que es. Escuchen bien lo que estamos diciendo. La Biblia afirma esto, es la advertencia, de principio a fin, es la advertencia en el huerto del Edén con Adán y Eva, que el pecado trae consecuencias. Esas consecuencias son la muerte. Esta muerte significa la separación eterna de Dios. Y en el contexto bíblico, lo que estamos argumentando aquí es importantísimo. Este Dios, escuchan, que siempre juzga el pecado, en lo que vamos a decir ahora, siempre lo hace con el pleno conocimiento de los hechos. En su omnisciencia, Dios sabe los hechos, la realidad y la verdad acerca de cada persona y sus pecados. Este Dios no puede ser engañado. Este Dios no puede quedarse ignorante. Este Dios no puede, a la luz de su omnisciencia y omnipresencia, este Dios no puede equivocarse nunca en sus juicios. Siempre actúa en base a la verdad y en su enojo santo contra el pecado. Escuchen ahora, este Dios que está comprometido a juzgarlo, nunca es arbitrario, menos caprichoso, no, nunca actúa fuera de control, nunca actúa con prejuicios en contra de nadie, no es motivado, ¿no?, por ninguna otra cosa salvo su propia justicia, no actúa, lo vuelvo a decir,
de manera egoísta, no actúa en base a su frustración. No, es todo lo contrario. Siempre actúa en base a la justicia, en base a su misma naturaleza, y su juicio en contra del pecado resulta ser una manifestación de su amor. Es una tremenda manifestación de su amor. Es el Dios, ¿no?, que a los que ama, los castiga, los disciplina, y es el Dios que actúa siempre en conformidad con su misma naturaleza, de tal modo que podemos concluir lo siguiente. Este Dios, al castigar el pecado, nunca actúa en una forma excesiva, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Su ira en contra del pecado no es algo excesivo, más allá de lo que la justicia exige, más allá de lo que los méritos indican en cualquier caso. Siempre actúa en conformidad con la justicia y los méritos de cada quien. Por lo tanto, no hay víctimas. No hay víctimas de un Dios cruel, de un Dios, en el argumento, ¿no?, de los inconversos, de un Dios tiránico, somos víctimas, nos quieren decir. No, no hay nada de esto, sino lo contrario. Este Dios es omniracional. Esta fórmula no quiere decir que Dios tiene 1000 razones en relación con todo lo que hace, y en su palabra anuncia, advierte, o sea, anticipando el día de juicio. Su ira es siempre advertida, siempre anunciada, siempre revelada de antemano, de tal modo, de tal manera que no va a caer ninguna persona en el infierno sin haber sido advertido de 1000 maneras por este Dios. Ese es el Dios que revela su ira en contra del pecado, según Romanos 1, de 1000 maneras. Revela su ira en contra del pecado. Es lo que el Evangelio anuncia, ¿no? Revelada es la ira. En Romanos 1 no vamos a ver los textos, los conocemos. Dios anuncia todo lo que estamos diciendo de antemano. Y lo manifiesta en la conciencia, como vamos a ver en los próximos estudios, lo manifiesta en la conciencia de los pequeños, lo manifiesta. Esta ira, esta realidad que nos asusta tanto, ¿no?, de su juicio en contra del pecado, lo revela en la conciencia de cada ser humano, lo revela en la providencia divina. A lo largo de la historia humana lo revela en los amargos frutos que el pecado trae a la vida de cada persona, en esta cosecha amarga, culminándose para los que no se arrepienten en su muerte eterna. Dios revela todo esto a través de lo que vemos en nuestro mundo, el caos, la inmoralidad, todo el desastre, lo que el pecado trae a la vida de quien sea, a los pueblos, a las naciones, a las familias. Todo esto es algo previamente advertido y anunciado por Dios. Y sin discutir esto el día de hoy, lo hemos visto muchas veces, el que nos hablaba tanto de esto, nuestro Señor Jesús, es la persona que recibió este castigo, esta ira, ¿no? Lo que el pecado merece es lo que Cristo mismo recibió en su muerte en la cruz del Calvario. La historia humana está lleno de ejemplos de lo que estamos diciendo. Si comenzamos en el Antiguo Testamento, ya mencioné lo de la caída de Adán y Eva, luego viene un diluvio, en donde el mundo entero queda destruido. Se salvaron tan solo 8 personas, y luego en el mundo postdiluviano viene Sodoma y Gomorra, en donde lo que parece ser una bomba atómica explota por encima de estas ciudades, convirtiendo a sus habitantes en ceniza, ¿no? En reduciendo las ciudades, ¿no?, a una ruina completa, ya confirmado todo esto por la arqueología humana incluso. Pero este Dios nos ha dado tantos ejemplos, lo vuelvo a decir, culminándose todo en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Cristo murió no como un rebelde político, no murió ni siquiera como un mártir tampoco,
No murió para darnos un ejemplo de cómo aguantar cualquier grado de sufrimiento. No murió, vean, por cuestiones políticas, socioeconómicas, menos, no, murió porque Dios castiga el pecado y para salvar a los creyentes castigó nuestros pecados en la muerte de su Hijo. Esto es la verdad acerca de nuestro tema. Y no disciplinar a nuestros hijos significa que no estamos de acuerdo con nada de esto, que estamos en contra de la naturaleza santa de Dios. Estamos en contra del carácter verdadero de Dios. Estamos en contra incluso del juicio de Dios, en contra del pecado humano, que estamos en desacuerdo, que no nos parece, que no entendemos el porqué, ¿no?, de todo esto. Así, el asunto. Ahora concluimos en nuestro estudio anterior lo siguiente. Esta situación es tan grave, tan radicalmente peligrosa, ¿no? Esta situación del pecado humano y todo lo que Dios tiene que hacer para frenarlo, que vamos a ver en los próximos estudios en distintas maneras. Lo vamos a discutir incluso en relación con nuestros hijos, pero lo que concluimos es que mientras que el hombre no conozca la gracia de Dios y la salvación en Cristo Jesús, permanece bajo la ley. Esa es la conclusión a la cual llegamos, ¿no? Concluyendo, que mientras que no conozcan la gracia, nuestros hijos permanecen bajo la ley. Y esta ley, vuelvan a leer aquí en Gálatas 3, tiene un propósito. Vuelvan a leerlo, ¿no? Lo que Pablo, resumiendo grandes argumentos sobre los tratos de Dios con la raza humana desde los tiempos de Abraham hasta el Evangelio, dice, escuchan otra vez en 24, de manera que la ley nuestro maestro fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos salvados, justificados por la fe, ¿no? Y es la fe en Cristo. Entonces aquí, en la larga lista de propósitos por los cuales la ley existe y el argumento fuertísimo en esto, la mayor parte de este argumento, la parte más grande de este argumento en relación con padres e hijos, es que estamos enseñando a nuestros hijos con la disciplina que nosotros tenemos que obedecer a este Dios. Que Dios no nos ha dado la opción de no disciplinar a nuestros hijos. Y nos estamos en ese sentido manifestando ante los ojos de ellos como personas que sí, por la gracia de Dios queremos obedecer su palabra. Y luego estamos enseñando a nuestros hijos que hay consecuencias de su conducta pecaminosa. Hay consecuencias de su comportamiento. Es una lista de propósitos, ¿no? Y a la vez estamos estableciendo la realidad de la autoridad de los padres que tienen que obligar a sus hijos a obedecer. Eso es un gran tema que vamos a discutir más a fondo, toda esta cuestión de la autoridad que los hijos tienen que reconocer bajo disciplina. Y estamos mostrando, ven con mucha atención, en la forma más fuerte posible, que amamos a nuestros hijos y que nos importa lo que les suceda, no simplemente en el momento, sino en su estancia en este mundo. Nos importa lo que sucede en sus vidas y que nos interesa más que cualquier otra cosa, su salvación. Y que esta disciplina, esta ley, como vamos a discutirlo, el texto dice, es el maestro para llevarnos a Cristo. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a discutir, y esto nos va a ocupar en una forma más directa y sencilla de hoy en 8. Vamos a ocuparnos
de este asunto de la ley y el evangelio. Escuchan, este texto habla de que la ley como un maestro para llevarnos a Cristo y su evangelio. Y lo que vamos a discutir, tengan paciencia, el día de hoy vamos a verlo a grandes rasgos. El de hoy en 8, si Dios quiere, vamos a verlo en una forma más directa. Pero el punto es lo siguiente: como padres de hijos y como creyentes, este sermón y los próximos en relación con este punto nos sirven a todos como padres y simplemente como creyentes, porque hemos de entender en primer lugar las diferencias entre la ley y el evangelio. Y eso es un gran dilema para los hijos creados en una familia cristiana, en donde sus padres les están inculcando aspectos de la ley de Dios, como vamos a ver de los 10 mandamientos, estamos hablando con la palabra ley de Dios. Sus padres les están inculcando a sus hijos toda una serie de principios en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, como una ley que tienen que obedecer. Y luego estos hijos se confunden mucho porque sus padres simultáneamente les están hablando del evangelio desde chicos. Escuchan cosas sobre la ley y los 10 mandamientos, y luego sobre Cristo y su evangelio, y se quedan así con una mezcolanza de cosas que están recibiendo desde chicos y más y más y más, en la medida en que llegan a ser jóvenes, adolescentes, siguen escuchando a lo largo de su estancia en el hogar sobre estos asuntos y no entiendan las diferencias. Lo vuelvo a decir, ¿no? Y sin discutir, hay una introducción aquí que estoy concluyendo, sin discutir la ley de Dios en sus 3 partes. La ley civil que gobernaba a Israel como una sociedad sacralista, de esa ley no estamos hablando aquí. La ley ceremonial que en sus sacrificios y ofrendas y el sacerdocio y el templo y todo el paquete bajo la ley mosaica apuntaban y simbolizaban la obra salvadora de Cristo, pero de esta ley ceremonial, de ritos y ceremonias en un contexto religioso, hablando de los judíos y su judaísmo, y de eso no estamos hablando cuando hablamos de la ley. ¿No? Estamos hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos, como vamos a explicar más a fondo de hoy en 8. Pero ¿cuál es la diferencia entre la ley moral, lo que Dios exige a través de los 10 mandamientos, y el evangelio? Hemos de entender las diferencias como creyentes primero, y cuánto más como padres de hijos. Hemos de entender cómo aplicar tanto la ley como el evangelio, primero a nosotros mismos. En teoría, cada creyente comprende mucho sobre esto, porque entendemos, ¿no?, a través de la ley que no podemos salvarnos por nuestras obras. Esto nos conduce a creer en Cristo. Hemos de entender cómo aplicar la ley y el evangelio a nosotros mismos y a nuestros hijos. Como padres hemos de entenderlo. No es simplemente hablar de disciplina, amonestación, disciplina correctiva, disciplina formativa. No, hay que hablar de leyes que son la base de esta disciplina. Y cómo se aplican estas leyes, ¿no?, a nuestros hijos, pero antes que a nuestros hijos, a nosotros mismos. Cómo, escuchen bien, cómo llevar a cabo la tarea cotidianamente. Hay una tarea en cada contexto de una familia cristiana. Hay una tarea cotidiana en donde estamos tratando de aplicar y en alguna medida efectuar la ley en la vida nuestra y la de nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Y al mismo tiempo estamos tratando de aplicar el evangelio a nuestros hijos. Las dos cosas. Y nadie puede hacer esto sin un entendimiento de lo que vamos a ver hoy y más a fondo de hoy en 8. Pero lo vuelvo a decir, nadie puede hacer esta gran tarea de manera correcta
sin la ayuda de Dios, sin la palabra de Dios, sin la gracia de Dios, sin la sabiduría de Dios, ¿no? Sin estudiar y con la ayuda del Espíritu entender bien estas distinciones. Y como vamos a ver, estas distinciones son de muchísima ayuda. Lo vamos a discutir más a fondo próximamente, pero el día de hoy comencemos a... Yo no quería hacer esto, pero estamos logrando propósitos múltiples aquí, ¿no? Porque las personas presentes que nunca han entendido esas distinciones, independientemente de que si son o no padres o hijos de creyentes, como sea, esto nos ayuda a todos. Ahora, comencemos con esto. Primero, hay una lista de puntos cruciales en donde lo que vamos a señalar aquí son distinciones y diferencias entre la ley y el evangelio, ¿no? Y el primer punto es lo siguiente: la ley fue entregada al pueblo de Israel bajo el Antiguo Testamento como la base legal, ¿no? En el Antiguo Testamento de su relación con Dios. Esto es un gran tema. Hay muchos textos, algunos de los textos tan solo los voy a citar, otros los vamos a buscar. Entonces, espero que estén preparados para buscar rápidamente algunos textos. Pero el texto de entrada aquí dice: la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. 1:17 del Evangelio según Juan. El argumento es que Moisés entregó la ley, pero la gracia y la verdad, y aquí es la plena verdad de la salvación, llegó por medio de Cristo. Y esto es en el contexto de ambos testamentos, un tema también al cual vamos a llegar, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el mismísimo argumento, pero la ley fue dada a Moisés en forma escrita bajo la obra milagrosa de Dios en el monte de Sinaí, en donde la parte moral de esta ley, los 10 mandamientos, se escribió en las tablas con el dedo de Dios. Como ya sabemos, escuchan. Pero misteriosamente, ahora escuchan, esta misma ley, según Romanos 2, se encuentra escrita en el corazón de cada ser humano, ¿no? La ley está escrita en el corazón de cada persona, según Romanos 2, ¿no? Y los textos, ¿no? Si no los conocen, son enfáticos en relación con esto, porque dice que hay una ley escrita en 2:15 de Romanos, estoy citándolo, en sus corazones, y que esto está vinculado directamente con la función de su conciencia, como vamos a ver, que funciona como ley y juez. Ellos muestran la obra de la ley de Dios escrita en sus corazones, dice este texto. Su conciencia también dando testimonio de esta gran verdad, ¿no? Y luego hay un gran proceso de acusándose, excusándose, un proceso íntimo y personal que sucede en la conciencia de cada ser humano. Y lo vuelvo a decir, esto sucede con nuestros hijos desde chicos. Esto está sucediendo. Y en el contexto de lo que estamos señalando aquí entendemos lo siguiente: esta ley que fue la base legal del pacto que Dios hizo con su pueblo bajo el Antiguo Testamento, esta misma ley, hablando de la parte moral, está escrita en el corazón de cada ser humano, desde chicos. Venimos preprogramados con un conocimiento instintivo del bien y el mal, es lo que estoy diciendo. Y esto es lo que, en la parte que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, de lo que se llama nuestra conciencia, que funciona como ley y juez, eso es lo que está pasando a lo largo de nuestro proceso disciplinario con nuestros hijos. Internamente la ley de Dios está presente en su corazón. Y lo que sucede con esto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Desde chicos se rebelan en contra de esto.
No es simplemente lo que mamá y papá dicen a Juanito, sino es lo que está escrito en el corazón de Juanito. Y la fórmula que conocemos, hay una tremenda lucha dentro de los pequeños, desde chicos, para borrar lo que su conciencia tiene ahí registrado. Y esto lo hacen al repetir constantemente pautas de conducta pecaminosa que sirvan para desensibilizar su conciencia. Y luego hay un proceso en la medida en que llegan a ser más grandes y pueden razonar y discutir. Según Romanos, están discutiendo con su misma conciencia, tratando de justificar su conducta pecaminosa, su rebeldía en contra de sus papás incluso. Y al mismo tiempo, por medio de la misma conciencia, escuchan, se activa este fenómeno tan misterioso de temor, de culpabilidad y de vergüenza. Y Juanito, ¿no? Cuando sus papás le llaman la atención y se esconde Juanito porque tiene miedo. Y luego cuando en la confrontación directa con su papá o con su mamá, Juanito tiene que decir la verdad acerca de lo que hizo, resulta que le da vergüenza a Juanito. Luego se va creando en Juanito lo que los psicólogos identifican como, dicen, no, están sembrando en sus hijos un complejo de culpabilidad. No. Juanito es culpable y su conciencia le está acusando, y le está diciendo, y por eso se siente avergonzado, y por eso tiene miedo y temor, ¿no? Porque esto está ya preprogramado en Juanito. Ahora, esto entre paréntesis, no puedo decir más aquí, lo volveremos a ver. Ahora, en contraste, el Evangelio es algo revelado en este libro. El Evangelio no está pregrabado o preprogramado en el corazón de Juanito o de ningún pequeño, de ningún ser humano desde su nacimiento. El Evangelio es algo, escuchan, que vamos conociendo a través de las Santas Escrituras, por medio de la palabra de Dios, ¿no? En una forma eclesiástica, por medio de la predicación, la proclamación, en una forma pública, ¿no? Se declara el Evangelio. Pero si los papás de Juanito son creyentes, Juanito comienza a escuchar del Evangelio de la boca de sus papás. Y Juanito comienza a leer aquí en la Biblia información acerca del Evangelio. En Gringolandia, desde chicos, es un gran tema. Comienzan a cantar en la escuela dominical, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, desde chicos están cantando, aprendiendo de memoria himnos que hablan del Evangelio sin entenderlo, sin saber de qué se trata. Es un tema que no vamos a discutir más por el momento. Pero esa es la primera distinción. El Evangelio es algo inculcado. El Evangelio es algo enseñado. Y si son pequeños criados en un hogar cristiano, desde chicos están escuchando tanto la ley, el bien y el mal, lo que han de no hacer, en su mayor parte es algo, como vamos a ver, negativo, y simultáneamente están escuchando de que hay un Salvador, están cantando himnos en donde se identifican como personas que creen en ese Salvador desde chicos sin saber ni siquiera de qué se trata. Ahora, segundo, tenemos que apurarnos. Tenemos que apurarnos aquí. Las distinciones aquí son
importantísimas. Se nos está yendo el tiempo, apenas comenzamos. Rápido, voy a hacer un esfuerzo para resumir aquí. El segundo punto de diferencia es, escuchan, todo lo que la ley dice, ¿no? Lo dice a toda la raza humana y se dirige a cada ser humano como si nunca hubiéramos caído en pecado. La ley trata con nosotros, buscan en Gálatas 3, hay que leer estos textos, como si tuviéramos todavía la capacidad de obedecerla, como si pudiéramos simplemente obedecer algunos mandamientos y salvarnos. Pero la ley se dirige a nosotros exigiendo nuestra obediencia y ven lo que dice, exige perfección, obediencia perfecta de nosotros. La lectura en Gálatas 3:10, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque ¿qué es lo que la ley exige? ¿Por qué están malditos? Porque la ley maldice a todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, para ponerlas en práctica, para obedecerlas, ¿no? Este texto dice que tenemos que obedecer y si no obedecemos, entonces quedamos, como lo vimos al principio, sujetos a la ira, al juicio, al castigo eterno de Dios. Quedamos, ¿no?, bajo su juicio. Hay otro texto que cito, no tienen que buscarlo, pero es una cita de Levítico que Pablo cita en Romanos 10 y dice, escuchan, la justicia que la ley anuncia es esta, la salvación que la ley proclama es esta, que el hombre que cumpla estas cosas vivirá por medio de ellas. Las citas de Romanos 10:5, de Levítico 18, la cita en el Antiguo Testamento, y el punto es importantísimo. La ley se dirige a la persona diciéndole, tú tienes que cumplir con lo que te estoy diciendo, tú tienes que obedecer, ¿no?, lo que te ordeno a hacer, tú tienes que cumplir con los mandamientos de Dios. Y la ley le dice, si lo logras, ¿no?, si lo cumplas, te salvarás. Como vamos a ir explicando. Eso es lo que la ley anuncia. Y el problema es que para cumplir hay que cumplir con cada mandamiento. Como Santiago 2:10 dice, el que ofende en un solo punto es culpable de todos. La ley exige, ¿no?, que cada persona cumpla, pero ¿cómo? A la perfección, sus exigencias. Como lo vemos con Adán y Eva en el Edén. En el huerto del Edén estaban con un solo mandamiento y al violarlo se quedaron, ¿no?, destituidos de la justicia, de la perfección, de la santidad que Dios exige. Y la ley se dirige a todos como si pudiéramos cumplir, ¿no? Y así hablamos con nuestros hijos. Tienes que dejar de robar, Juanito, como si Juanito pudiera dejar de robar. No, es más sencillo. Tan solo tienes que dejar de mentirnos, Juanito. Y los papás le imponen a Juanito una ley. Les aseguro de lo que acabo de decir aquí. Juanito no puede cumplir ni siquiera con no mentirle a su mamá y a su papá. No puede cumplir. Y sin embargo, sus papás se dirigen a él obligándole a obedecer. ¿Sí o no? Y si les dice mentiras, entonces viene la disciplina y el castigo. Y si vuelve a mentir, otra vez la disciplina y el castigo. Y si vuelve a mentir, otra vez, ¿no? Porque Juanito está bajo la ley. Y la ley se dirige a Juanito y a todos nuestros hijos, a todos los seres humanos. Se dirige a la santa ley de Dios diciéndonos que hay que cumplir, ¿no? Y nosotros entendemos que esto no es posible. Y sin embargo, el hecho de que el hombre no puede cumplir, de nada sirve en este argumento. Ese es un gran tema que pudiéramos detenernos media hora analizándolo, ¿no? Si el ladrón le dice al juez, no puedo dejar de robar, no entiendes, señor juez, ¿no? Magistrado,
puede ser ante la Corte Suprema de la Nación. No entiendas, ¿no? Que yo no puedo dejar, y la lista de mentir, de robar, haz tu lista. Estoy hablando de cosas. Si fuera a decirle, no puedo dejar de matar, el juez le va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que no puedes? No, yo no puedo, señor. Magistrado, no puedo. Estoy hablando aquí del Ministerio Público, no voy a decir más. No puedo dejar de hacer. Me agarraron robando o peor, violando a una mujer o abusando de un menor de edad o fusilando como sicario. Señor juez, tienes que entenderme. Yo no puedo. Por eso el juez le va a dar por excusado. Por eso el juez le va a decir, ok, perdóname, yo no entendía que no podías cumplir con la ley. Por lo tanto, te voy a perdonar. No, el asunto no funciona así. El juez le va a decir, pensábamos al reclusorio del norte, ahora es Almoloya. Si a de veras no puedes, mejor es el Supermax en Colorado, en donde se encuentra uno de tus amigos, que no voy a nombrar a este amigo. Están a 8 pisos bajo la superficie de la tierra en una celda subterránea en el Supermax. No voy a mencionar el nombre del lugar, algunos de ustedes a lo mejor lo conocen, no voy a decir más. Si no puedes. Ahora, el Evangelio nos dice que no podemos cumplir. ¿No? En contraste con la ley. Es una tremenda diferencia. El Evangelio se dirige a personas incapaces de obedecer. El Evangelio habla a cada persona y le dice, tú ya estás condenado, ¿sí? Tú ya estás bajo el juicio, si mueres en tus pecados, es inevitable esto, porque tú no puedes cumplir. Y el Evangelio dice que tú estás enfermo, tú eres una criatura caída. El mismo Cristo que vino del cielo a anunciar el Evangelio decía, yo he venido a llamar a estos discapacitados, yo he venido a llamar a estos enfermos, yo he venido a sanar, ¿no? A los que tienen la lepra, el pecado no simbolizado en la lepra, la enfermedad no curable. Yo he venido a llamar a los pecadores, a los que se saben, ¿no? Incapaces, incompetentes, les he venido a llamar al arrepentimiento. ¿No? Así, se dirige a nosotros dando por sentado que no podemos cumplir. Ahora, si fuéramos a detenernos y el tiempo estoy ya en problemas, no lo permite, podríamos discutir aquí en estos 2 puntos la distinción básica entre el cristianismo bíblico y cada religión falsa en el mundo. Porque cada religión falsa en el mundo da por sentado que tú te puedes salvar cumpliendo con algunas cosas. No con todas, con algunas cosas te vas a salvar. Y si si te quedas corto, por eso sirvan los santos y la Virgencita también te puede ayudar ¿no? Hablando de religiones falsas. Pero el Evangelio dice, no, nadie puede cumplir. Y por eso vino Cristo, ¿no? A salvarnos de nuestra condición caída. Ahora, en tercer lugar, escuchan, la ley exige, ¿no? Como la base legal, yo voy a decir de la salvación, que las personas cumplan y anuncia todo lo que tendríamos que hacer para salvarnos, ¿no? Bien en Lucas, para que esto se quede en una forma tan fácil de entender, vamos al Evangelio según Lucas y vamos a dar lectura en su capítulo 10, por favor, y vamos a leer exactamente lo que acá estamos señalando aquí con el tercer punto. Es el prefacio a la parábola del buen samaritano. En Lucas 10 estamos leyendo,
Y en el versículo 25, en nuestra versión antigua, se usa la palabra doctor, ¿no? Erudito, evidentemente escriba, evidentemente un teólogo con estudios de posgrado en la ley. Y aquí un doctor de la ley, Cristo estaba enseñándose, es como si en un culto se levantara aquí, ¿no? Una persona para intervenir en el culto, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? La pregunta es buenísima, ¿no? Es un tema espantoso todo lo que viene aquí. La mejor pregunta que se pudiera haber hecho, ¿no? Ya está, estoy escuchando, lo que quiero saber es qué debo hacer para salvarme, para obtener vida eterna. ¿Qué haré? Y la respuesta en 26, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué exige la ley? Hay dos preguntas aquí. Llevamos años predicando sobre esto. Aquí creo que, no me acuerdo de haber predicado sobre esto aquí en Sándalo. Porque la segunda pregunta es, ¿y cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo interpretas? ¿Qué es lo que comprendes tú de esto? ¿Qué es lo que la ley dice? Esa es la primera cosa. Acabamos de decir en el segundo punto, la ley dice hay que cumplir todo para vivir, ¿no? Ok. ¿Y cómo interpretas tú esto, maestro, con estudios de posgrado en la ley? ¿Cuál es tu interpretación de esta ley? Y lo vuelvo a decir, cada religión falsa dice, cumpliendo algunas cositas, se va a salvar todo el mundo, ¿no? Se va a salvar así. En cada religión falsa es lo que dicen. Pero este hombre contestó en 27, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu mente, todo tu entendimiento. Es alma, corazón, ¿no? Mente. Las palabras aquí son técnicas y es amar con todo tu ser a Dios. Y la respuesta, bien has respondido. Y ahora el problema, el dilema, hazlo. Haz esto y vivirás, ¿no? Hay que hacerlo. Es una cosa saberlo. La otra cosa que estamos discutiendo aquí es cómo cumplir con esto. Hazlo, dice, vivirás, ¿no? Y la frase al final que brincamos es el amor para con Dios primero y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? A tu prójimo como a ti mismo. Es amor perfecto para con Dios y para con el prójimo. Hazlo y vivirás, ¿no? Hay que hacer todo lo que acabamos de leer aquí para ser salvo. Eso es lo que la ley dice. A todo el mundo lo dice. Ahora, ¿alguien puede cumplir? El cuate sabe que no, entonces comienza un gran lío sobre ¿y quién es mi prójimo? Porque quiere reducirlo, ¿no? Y los fariseos lo tenían reducido a los gentiles no son mi prójimo, ¿no? Si era gringo, los mexicanos no son mi prójimo, ¿no? Y si era gringo, los negros no son mi prójimo. Y si era gringo de este color y los asiáticos no son mi prójimo. Así la lista, ¿no? Para quedarse con un muy pequeño, reducido grupo de personas que entraban en la palabra prójimo. Y Cristo le lanza la bomba atómica con la parábola del buen samaritano, que termina con el cuate confesando que en su racismo y prejuicios en contra de todos, comenzando con los samaritanos, no estaba cumpliendo con toda la ley. Y se quedó al final autocondenado de su propia conciencia y boca, confesando que no había cumplido, ¿no? Pero rápido, vean, ¿qué es lo que el Evangelio anuncia en contraste con la ley? El Evangelio dice, vuelvo a decirlo, estamos condenados, incapacitados, ¿sí?
y que Cristo cumplió con esto, el amor perfecto para con Dios y para con el prójimo en su vida perfecta, que es tan necesaria como su muerte para que haya salvación. Alguien tiene que cumplir lo que la ley dice, y no vamos a discutir esto el día de hoy, pero hay un tecnicismo aquí en relación con los pactos. El antiguo pacto estipula en sus aspectos ceremoniales y morales todo lo que Cristo tendría que hacer para salvarnos. Él es el mediador del nuevo pacto y cumplió con el antiguo pacto. En sus aspectos ceremoniales y morales a la perfección cumplió con todo Cristo. ¿No? Y entre paréntesis, ¿no? Me han estado personas muy inquietas por mis comentarios sobre los grupos reformados. Los grupos reformados que reconocen ley civil, ley ceremonial y ley moral, terminan mezclando aspectos de la ley civil y la ley ceremonial con la ley moral bajo el Nuevo Testamento, como si nunca hubieran leído Hebreos, como si no estuviera nada sobre un nuevo pacto. Esto lo vamos a ver en otra ocasión. Pero esto es la realidad, checanlo, verifícanlo, está en sus confesiones de fe. Ahora, el próximo punto es, escuchen ahora, que entendiendo que Cristo hizo todo, ¿no? Y que su justicia, su vida perfecta, hay tantos versículos que no vamos a leer, ni es necesario leerlos, ¿no? Pablo quiere ser hallado no con su propia justicia, sino la de Cristo, acreditada a su cuenta en Filipenses 3:9, ¿no? En Romanos 10 hay una justicia que no está basada en nuestras obras, porque no podemos cumplir con todo, sino en la obra de Cristo que cumplió con todo esto en nuestro lugar. Ahora, el próximo punto rápido es que la ley, y esto es tan obvio, es un pacto o convenio, sin discutir aquí la palabra pactos, es un pacto de obras. Esto es obvio, en donde la persona tiene que cumplir. La idea de un pacto de obras es lo siguiente, ¿no? Que tú tienes que cumplir a la perfección con todo lo que la ley exige, y por medio de estas obras, cumpliendo con la ley, te salvarás. Y es por lo tanto que se llama la ley un yugo de servidumbre. Es por lo tanto cuando Cristo invitaba a los cargados y los afligidos, ¿no? Es un gran tema, incluyendo este yugo de servidumbre de la ley, diciendo, no, mi yugo es ligero, ¿no? Y van a encontrar descanso y paz para sus almas. Pero la ley es un yugo de servidumbre. Esto quiere decir de esclavitud, en donde todas las personas que pretenden salvarse por sus obras nunca pueden librarse de dicha esclavitud. Se ven obligados a cumplir con todo, y es por lo tanto que en su concepto de salvarse por obras, saben, en la religión católica que se quedan cortos y piensan, no, pero María cumplió algo de más, y el santo fulano también hizo más de lo suficiente, y ellos me pueden dar una parte de lo que me falta, ¿no? Para cumplir con el pacto de obras. No, todo esto es falso, porque el Evangelio es un pacto de gracia, ¿no? En donde la obra fue realizada ya por Cristo, y por medio de su gracia, escuchan, por medio de su gracia, su obra perfecta de cumplir con todo es acreditado a nuestra cuenta, puesto a nuestra cuenta ante la santa ley de Dios. Cristo es el intermediario, el que se pone de por medio y le dice al Padre, esta persona no ha cumplido, pero yo cumplí en su lugar, y ahora por medio de gracia, favor inmerecido, ¿no? Esta persona puede ser salvada. Así, ¿no? Ahora, no estamos alejándonos de nuestro tema, porque en estos detalles, en relación con nuestros hijos,
¿no? Aunque se aplica todo esto a todos los seres humanos, pero en la relación con nuestros hijos, es aquí que les estamos hablando del Evangelio y al mismo tiempo les estamos aplicando la ley a sus obras, a su vida, y se enredan desde chicos en la confusión. Créanme, ¿no? Esto sucede en todas las familias cristianas. Llegan a ciertas etapas en su adolescencia en donde por la ayuda y la gracia de Dios comienzan a aclararse algunos puntos en esta confusión, pero esta confusión está en la mente de todos los que no entienden el Evangelio. Están confundidos en todo este asunto. Ahora, el próximo punto, hay que apurarnos, es lo siguiente. A la luz de lo anterior, la ley no puede justificar, no puede salvar, ¿no? Por eso los que son de la ley, lo vimos en Gálatas 3:10, están bajo maldición. No puede salvar, no puede justificar, perdonar, declarar libre de culpa a ningún ser humano. Es el argumento continuo que la ley nos condena. Por eso se llama la ley el ministerio de muerte en 2 Corintios 3. El ministerio o ministro de condenación. En su contraste entre la ley y el evangelio, los dos pactos, dice Pablo, la ley termina siendo el ministro, el ministerio. Es un ministerio y lees como el ministro que te está condenando constantemente, ¿no? Sabiendo esto, que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, en Gálatas 2:16, sabiendo que todos los que dependen de la ley están bajo maldición, no pueden salvarse ninguna de estas personas. Es por eso que cuando atacamos cualquier religión falsa, comenzando con las sectas dentro del cristianismo, todas las sectas que ofrecen un camino de salvación por obras están garantizando la perdición de sus feligreses. Porque nunca van a entender el Evangelio de Cristo mientras que haya esta confusión. Van a pensar, en parte me salvo por mis obras y en parte por Cristo, pero el Evangelio a los que confían en Cristo, vean ahora el contraste, no puede condenar y no condena a ningún creyente, porque Cristo ya fue condenado en nuestro lugar. Y Dios aceptó su juicio, su pago, para librarnos de esta condenación. Y en este contraste, entonces, el Evangelio, en contraste con la ley, no puede condenar. Dios no puede exigir dos pagos. Si Cristo fue condenado en tu lugar, creyente, Dios jamás puede exigir dos pagos. Ya aceptó el pago que Cristo le dio con su muerte, ¿no? Lo que Él sufrió en tu lugar. Y por lo tanto el Evangelio, ¿no?, tiene que perdonarte si es que en verdad crees en el Evangelio. Y así de inmediato vemos, ¿estamos saliendo de confusión? Espero que puede haber 2 o 3 personas aquí que llegaron el día de hoy confundidos en relación con esto. Yo entiendo que la mayoría de ustedes lo comprenden a la perfección, ¿no? Estoy bromeando, ¿no? Y así. Entonces, en la lista que vamos a terminar aquí resumiendo los siguientes puntos. Escuchen ahora. El próximo punto es que la ley que no puede salvar, salvo en forma externa, no puede cambiar a ninguna persona. Eso es lo que vamos a discutir más de hoy en 8, ¿no? Es tan solo el Evangelio lo que puede cambiar tu corazón, lo que te puede librar de la incapacidad de la ley. Pero la ley no nos puede cambiar, no nos puede salvar, pero vuelvo a decirlo, no puede realizar un cambio en nuestra misma naturaleza. No.
Y lo que esto implica es espantoso, porque estamos inculcando a nuestros hijos constantemente su obligación de obedecer, ¿no? El no matar, el no robar, el no mentir, el no codiciar, la lista, una parte de los 10 mandamientos, es lo que estoy resumiendo aquí, y sabemos que cuando salgan de nuestra casa pudieran obedecer a fuerzas, obligados por un tiempo, ¿sí? Porque la ley es un freno para detener a los malhechores, es un obstáculo, es un impedimento, ¿no? Es el juez diciendo, como no puedes dejar de robar 3 años en Almoloya, te puede enseñar que es mejor no hacerlo. Y el cuate, si no existiera esa ley, ni el juicio volvería. Es por fuerza, en forma externa, que la ley funciona. No cambia el corazón de nadie. Es por eso que dicen, no, los reclusorios, los cerezos son una escuela de malvados. No están inculcando, enseñando a los que van a Almoloya cómo matar. Ya mataron, de otra manera no habrían entrado ahí. Ya robaron, ya son culpables de algo. Esperemos, ¿no? Aunque todos dicen que son inocentes. Llevábamos años, ¿no?, predicando en los cerezos, en los grupos que se dedican a esto a nivel nacional, y es el 90% de los presos que resulta que son inocentes, que son víctimas, ¿no? Pero lo que vemos es que no hay ningún cambio en ellos, que no hay un cambio en su corazón, y es porque la ley no puede cambiar el corazón de nadie. Ahora escuchen, lo que la ley engendra, ahora vamos a Romanos 8, es el espíritu de temor y servidumbre y nada más. Vamos otra vez a Romanos, pero ahora a su capítulo 8, y aquí vamos a leer este texto que es tan fuerte en Romanos 8, ¿no? Que habla de los creyentes, los hijos de Dios, los que ya tienen el Espíritu Santo obrando por dentro para transformar y cambiar su misma naturaleza. En los versículos anteriores, dice en 8:15, no haber recibido el espíritu de esclavitud o servidumbre para estar otra vez en temor. Aquí todo lo que hemos dicho desde un principio en este sermón está resumido. El espíritu de esclavitud es fruto de convicción de pecado. Es lo que engendra vergüenza, temor, autocondenación. Ese es el gravísimo problema. Bajo convicción del Espíritu Santo o tan solo de tu conciencia, la persona se siente autocondenada e incapaz de cambiar su misma naturaleza. Es por lo tanto que en Romanos 4 dice que la ley obra ira, ¿no? Es por lo tanto que Pablo dice, los creyentes ya hemos sido librados de la incapacidad de la ley, de este paquete que se resume aquí, y hemos recibido en cambio o a cambio el espíritu de adopción. Y sobre este punto hablaremos, ¿no? En estos estudios. Es tremendo esto, pero lo vuelvo a decir, el contraste, la ley no puede cambiar a nadie, tan solo engendra este paquete, pero el Evangelio obra un cambio sobrenatural, un cambio que sobrepasa, ¿no? Un cambio espiritual, sobrenatural en el centro de nuestro ser, en nuestro corazón, ¿no? Hay un cambio milagroso que sucede en nosotros. Y hasta que los pequeños creados en un hogar cristiano experimentan este cambio espiritual en sus corazones, se llama el nacimiento nuevo o la regeneración, van a seguir bajo el espíritu de esclavitud. Es por eso que muchos hijos creados en una familia cristiana que no son convertidos en su juventud o adolescencia,
cuando se alejan de sus papás, demuestran, ¿no?, que nunca sucedió ningún cambio en ellos. Nosotros llevamos años, entre paréntesis lo comento, ha sido una lucha a lo largo de muchos años, con padres y madres de hijos o hijas que fueron criados en un hogar cristiano, acercándose a nosotros y quieran que sean bautizados sus hijos como menores de edad. Y quieren que sean bautizados cuando viven todavía bajo la autoridad y en el contexto, ¿no?, el techo de sus padres, ¿no? Y como una regla genérica, no me acuerdo de que hayamos bautizado a ninguna persona menor de edad a lo largo de tantos años, por lo que estamos diciendo. Porque puede haber un cambio obrado por la ley, ¿no?, que no es un cambio espiritual real en su corazón. Y eso es la tragedia. Tantas familias conocemos en Gringolandia, es prácticamente sin excepción. Todas las familias cristianas que conocemos, y estoy hablando de cientos de los cuales tenemos conocimiento personal, en donde hay hijos pródigos, hijas pródigas. ¿Qué es esto? Son los que ya cuando se fueron del hogar, habiéndose bautizado la mayoría de ellos, por eso se llaman pródigos, ¿no? Se quitaron la máscara y demostraron categóricamente que nunca sucedió un cambio real, milagroso, ¿no?, del Espíritu Santo regenerando su naturaleza. Estoy hablando, este cambio no sucedió en ninguno de ellos. Y los padres se quedan así atónitos, ¿no? ¿Cómo es posible que creíamos que eran creyentes, ¿no? Y la lista aquí es espantosa, si quieren saber. En la mayoría de los casos son a nivel nacional, los escándalos son con hijos o hijas de ministros, celebridades, famosos, pastores de mega iglesias incluso. Franklin Graham que niega la verdad del Evangelio en relación con su manipulación de repetir, viene aquí a México, no pierdan ni un segundo escuchando a ese hombre, enseña el Evangelio de creencia fácil va a decir a una bola de católicos que si repiten una oración prefabricada se van a salvar, y esto no salva a nadie. Eso no está en la Biblia de nadie, sin discutirlo. Tenemos folletos sobre este tema. Pero su papá predicaba esto a lo largo de su ministerio público, y Franklin Graham fue un hijo pródigo la mayor parte de su vida, ¿no? Creo ahora que puede haber sido realmente convertido Franklin Graham, y sin embargo sigue predicando un evangelio falso, ¿no? Cree que la gracia es repetir unas palabras y ya, ¿no? Y eso explica millones de casos de apostasía en Gringolandia, personas manipuladas por ese evangelio falso. Pero vuelvo a mi punto aquí. Dos de los hijos de John Piper, algunos de ustedes que creen, nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, pero en todo este paquete de reformados, no. Escuchen, dos hijos de John Piper, uno, no voy a decir los nombres aquí. Los escándalos son increíbles porque tiene su blog, está en medios masivos de comunicación y constantemente está burlándose de Dios, mofándose del cristianismo, atacando a su papá incluso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La ley no puede cambiar, ¿no? En el mejor caso, estoy señalando Piper, que tiene buenísimos puntos en muchas cosas, no en todo, y Graham, que la primera parte de su ministerio, Billy Graham predicaba el verdadero evangelio. Luego lo convirtió en algo light para que pudieran venir mormones y católicos y hasta otras religiones a participar en sus campañas. No voy a decir más. Estoy ilustrando esto. Ahora el último punto es, y esto es algo importantísimo,
en esta lista de diferencias, escuchan con mucha atención, el séptimo punto es este. Escuchen bien. La ley tiende a endurecer a los pecadores no arrepentidos. La ley tiende a agravar su naturaleza pecaminosa y a endurecer su corazón. ¿No? Eso es espantoso. Porque esto explica lo anterior. Muchos de esos hijos inculcados bajo la ley y en algún sentido mezclado con el evangelio, pero no convertidos, llegan a un punto en donde hay un endurecimiento en ellos, ¿no? En donde todo esto ya de memoria saben tantos versículos, ¿no? Y de argumentos sobre cómo funciona el evangelio, intelectualmente comprenden estos argumentos, de qué significa la justificación, de qué significa la obra de Cristo, saben demasiado, ¿no? Y si no son convertidos, serán endurecidos por lo que han escuchado desde chicos. Y es importantísimo que entendamos esto. Yo comenté hace 8 días que cuando llegan a una verdadera convicción de pecado, los que fueron criados en una cuna de una familia cristiana, escuchan, la convicción de pecado que sientan es la más fuerte posible. Porque la fórmula, ¿no? Entre más luz, más conocimiento, más responsabilidad y más culpa. Esa es la fórmula de la boca de Cristo. Y estos tienen más luz, más entendimiento, más conocimiento. Y si no son convertidos, más endurecimiento que todos. Es lo que sucede. Mientras que el Evangelio, ¿no? El séptimo punto, suaviza el corazón, ablanda el corazón, transforma el corazón, obrando arrepentimiento, doblegando al pecador, ¿no? Para que se entregue a Cristo como Señor y Salvador. Y entre paréntesis, mi punto con Billy Graham es que él usará la palabra Señor, pero da por sentado que repitiendo una oración, tú estás entregándote al señorío de Cristo y esto no es así, ¿no? Sin discutir los detalles en ese punto. Lo que quiero decir aquí es muy importante. El Evangelio ablanda, suaviza y transforma el corazón. En vez de endurecerlo, ¿no? Lo suaviza. Pero ¿cómo? La pregunta es importante. Porque pone ante nuestros ojos la obra de Cristo, la persona de Cristo, lo que Él sufrió, lo que Él hizo para salvarnos. Pone ante nuestros ojos el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que transforma, lo que aquí de este lado el Hijo nunca regenerado se queda no cambiado y endurecido. Ante la mejor predicación del Evangelio, ¿no? Esto puede suceder. Y lo vuelvo a decir, el fenómeno de pastores celebridades, yo vi, no sé si permanecieron así, pero si no me equivoco, los 5 hijos de J.C. Ryle, de J.C. Ryle, tantos folletos y libros, 5 varones, ¿no? Y si no, los 5, 4 de ellos murieron inconversos, ¿no? Espantoso el asunto. Entonces, para que vean que esto no es un fenómeno tan solo moderno. Ahora, para conducirnos a concluir el día de hoy, estamos haciendo algo aquí que es importantísimo. Comenzábamos diciendo que los padres de familia, de hijos en cada familia tienen que entender las diferencias entre la ley y el evangelio. Y la regla no cambia, ¿no? Hasta que sean cambiados por el evangelio, nuestros hijos están bajo la ley, como todos sus inconversos lo son. Ahora, terminemos esta parte del argumento y no vamos a avanzar más. El tiempo se nos fue. Pero vamos a terminar en forma muy resumida con este síntesis final, ¿no? Escuchen los puntos. Primero,
Hay una serie de puntos en que coinciden la ley y el evangelio, y que están de acuerdo, en donde no hay este choque, ¿no? o este contraste, comparación que estamos planteando aquí. Y los puntos son, escuchen, primero, que la ley es el maestro, según Pablo, para enseñarnos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y el evangelio enseña lo mismo. Lo vuelvo a decir. La ley te enseña, tú no puedes cumplir, tendrías que cumplir con todo, no te puedes salvar por tus obras, ¿no? En tal caso te perderás para siempre, la ley no te puede cambiar, se tiende a endurecer tu corazón, y la única cosa que te puede salvar de esto es la gracia de Dios, ¿no? El favor inmerecido de Dios, el milagro de su gracia para cambiar, abrir tus ojos y cambiar tu corazón. Y el evangelio dice exactamente lo mismo. Es por lo tanto que en cada entrevista, de una lista de entrevistas estoy hablando, en donde tenemos ciertos detalles, hay un ejemplo clásico de esto, de Cristo usando la ley con el joven rico, ¿no? Exigiendo un cambio en cuanto a su codicia, que el joven rico era incapaz de hacer, y se fue endurecido y enojado, incluso triste el joven, ¿no? Y en los casos cuando fueron convertidos, la mujer samaritana termina confesando lo de sus múltiples inmoralidades y 5 exmaridos y todo el paquete, ¿no? Con un corazón cambiado, suavizado y transformado, pero antes, cuando ella quería saber del evangelio, dame el agua, dice, no, tráigame tu marido y vamos a seguir hablando, ¿no? Y con este famosísimo doctor de la ley que acabamos de ver en Lucas 10, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Él pensaba, voy a salvarme así. Cita, amar a Dios y amar al prójimo, cree que así se va a salvar, y Cristo le dice, hazlo y te salvarás. Y se puso más que triste, ¿no? Y luego le predicó, al mismo doctor de la ley le predicó el evangelio. Ahora, en este sentido, la ley y el evangelio coinciden, ¿no? Porque la ley exige lo que no podemos cumplir y nos conduce, como nuestro texto dice, como un maestro, nos conduce a la obra, a la persona de Cristo. Ahora rápido, los puntos en que coinciden están resumidos en este argumento. La ley exige que cada persona cumpla la voluntad de Dios, ¿no? Pero no nos puede dar la capacidad ni el motivo de cumplir o para cumplir. No puede dar el querer y el hacer, lo que está en Filipenses 2. El querer es el deseo y el poder de hacerlo, ¿no? El querer y el hacer. Pero el evangelio obra las dos cosas. Pero ¿cómo es que obra las dos cosas? Por medio de Cristo, el evangelio cambia tu corazón y otorgándote la capacidad y obrando el deseo en tu corazón de hacer la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios está anunciada en el evangelio. Hay que arrepentirse y creer. Hay que arrepentirse y entregarte a Cristo. Hay que recibir a Cristo como no tan solo Salvador, sino Señor, ¿no? En este asunto entonces coinciden. La ley dice, hay que hacer la voluntad de Dios, y el evangelio dice, hay que hacer la voluntad de Dios, pero el evangelio obra milagrosamente la capacidad de cumplir con el evangelio, ¿no? Con un cambio radical en cuanto a tu relación con el pecado y una entrega incondicional al señorío de Cristo. Ahora, en este punto hay que decir un poco más, porque la ley, lo vimos al principio del sermón con algunas personas escuchando el gusano que no muere, ¿no? El fuego que no se apaga, el Dios 3 veces santo, 3 veces justo,
que no puede pasar por alto los pecados de ningún ser humano. Que si tus pecados no fueron castigados en la persona y obra de Cristo, tú mismo pagarás por tus pecados. Y la ley nos presenta con este aspecto de la naturaleza de Dios. Escuchen lo que estamos diciendo. Y la gente reacciona como, este Dios me asusta, este Dios no me gusta, este Dios está en contra de mí, este Dios es un enemigo real o potencial que pone en riesgo mi propia existencia. Pero el Evangelio pone a este Dios frente a nuestros ojos en la obra de Cristo, en la cruz de Cristo. Y el Evangelio, en la medida en que vayamos entendiendo y comprendiéndolo cada vez más, nos enseña el amor de este Dios. No es simplemente un Dios de juicio, es un Dios de gracia, misericordia y amor en Cristo. Y el Evangelio entonces nos conduce a ver, lo voy a decir sin discutir la fórmula, lo atractivo de Dios, ¿no? Eso es lo que todas las religiones falsas quisieran creer. Lo que quieren creer es que no, este Dios nos ama tanto que no hay nada de juicio, nada de ley, nada de castigo. No, esto no es el verdadero Dios. El Evangelio revela toda la gloria de Dios, ¿no?, en la persona y obra de Cristo. Y en el Evangelio vemos cuán glorioso es este Dios, que cumplió con su santidad y su justicia en la persona de su Hijo, motivado por su amor para con cada creyente. Sí. En este sentido, lo que la ley exige como un deber, una deuda, una obligación, el Evangelio nos conduce a cumplirlo por amor y por gratitud. ¿Qué es esto? La ley exige una vida santa, que amemos a Dios y al prójimo, y como vamos a ver a detalle de hoy en 8, el Evangelio comienza a producir este amor para con Dios y para con el prójimo de pura gracia. Produce esto en nosotros. Lo que la ley exige, santidad de vida, el Evangelio lo produce en el proceso de transformación, en el proceso de santificación. Esto es lo que sucede en cada creyente. Entonces, hemos llegado al punto aquí en donde, para concluir el día de hoy, y tenemos que concluir, la aplicación que vamos a hacer de esto es a medias, ¿no? Es muy, por el tiempo muy reducido aquí, es necesario concluir con una aplicación a medias, porque esto lo vamos a discutir otra vez de hoy en 8, en una forma más profunda y a la vez más sencilla. Ahora, para concluir entonces, los puntos son los siguientes. Primero, cuando estamos frente a este paquete tratando con nuestros hijos, ven el primer punto de conclusión, hay que tener muchísimo cuidado con lo que técnicamente llamamos el legalismo. El legalismo, ¿no? ¿Qué es el legalismo? El legalismo es la predicación de la ley sin el Evangelio. Punto. Es lo que están todas las sectas, nosotros las llamamos anticristianas. Como no entienden el Evangelio o la quieren fusionar con la ley, una mezcolanza de ley y obras, terminan invariablemente siempre con todos sus feligreses atrapados en el legalismo, ¿no? Y sin discutir la palabra legalismo aquí por el momento, porque hay más de un solo significado a la palabra o de la palabra legalismo. Estamos hablando aquí de las personas que pretenden salvarse por sus méritos, sus obras, sus esfuerzos, ¿no?, para obedecer la ley. De eso estamos hablando. Y lo que la Biblia dice 1000 veces, por las obras de la ley, ninguna carne se va a salvar.
por las obras de la ley, ninguna persona será perdonada y aceptada por Dios. ¿En virtud de qué? ¿O por qué no pueden salvarse así? Porque no pueden cumplir con todo. Y Dios no va a aceptar menos. Por eso Cristo tenía que venir y cumplir con toda la ley para salvarnos, ¿no? Y en ese sentido, escuchen lo que estoy diciendo aquí. Muchos padres de familia en un hogar cristiano terminan inculcando a sus hijos un tipo de legalismo y esto trae un desastre a la vida de sus hijos. Un desastre es lo que vemos, ¿no? Y les pudiera dar a lo largo de 2 horas los ejemplos que conocemos de esto, en donde los hijos nunca aprendieron más que la ley de sus padres cristianos, nunca entraron al Evangelio, nunca entendieron, nunca fueron cambiados por el Evangelio. Y los que no se van al mundo como hijos pródigos, como hijas pródigas, terminan como los peores legalistas del mundo, creyendo que son personas casi perfectas, ¿no? Y que han cumplido. Y este legalismo lo vemos en la secta mormona, en los falsos testigos de Jehová, cuanto más en la gente católica súper entregada, ¿no?, a sus creencias. No creen en el Evangelio, sino son legalistas, los mismísimos legalistas que están como enemigos de Cristo a lo largo de los 4 Evangelios son el ejemplo que han seguido en todo esto. Mal entendiéndolo, jactándose, vanagloriándose en que han cumplido, ¿no? Pero el verdadero Evangelio acaba con toda esta jactancia y vanagloria. ¿En dónde queda, dice Pablo en Romanos 3, la jactancia? Por el Evangelio queda excluida, porque nos vamos a jactar y nos vamos a gloriar tan solo en Cristo. Ahora, segundo, escucha. Hay otros padres que habiendo visto todo esto, este es otro tema que no estamos discutiendo todavía el día de hoy, pero aquí entra. Y eso es muchísimo de esto está en los países con 2, 3, 4 o más generaciones ya evangelizados, los países cristianizados, en donde lo que sucede es lo contrario. Es lo contrario. Hay una predicación del Evangelio a sus hijos sin la ley. Nada de reglas para mis hijos, creo en el Evangelio. Si les fuera a inculcar alguna restricción o regla, esto sería legalismo. Yo soy antilegalista. Yo creo tan solo en el Evangelio. Entonces van al otro extremo, al libertinaje van, entregando a sus hijos lo que llamamos una licencia para pecar en todo esto, bajo el pretexto de que creemos en el Evangelio y no queremos que nuestros hijos salgan o terminen siendo legalistas, ¿no? Y esto es convertir la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo en libertinaje, lo que tantos textos dicen que esto no es así. Lo vamos a discutir más de hoy en 8. Pero hay que decirlo, la predicación del Evangelio sin la ley es el antinomianismo, ¿no? El antinomianismo. Y hay una tremenda tragedia en Inglaterra, en el continente de Europa, en los Estados Unidos, en las 2 costas, en donde las iglesias liberales históricamente reformadas o protestantes han abandonado todo esto de la ley, no quieren saber nada de la ley y pretenden creer en un evangelio que no es más que una licencia para pecar. Y por eso el gobernador de California salió con que amarás a tu prójimo como a ti mismo significa luz verde al aborto. Lo vimos hace algunos domingos. Puso anuncios a favor del aborto, citando amarás a tu prójimo como a ti mismo.
La predicación del Evangelio, ¿no?, sin la ley siempre termina en el peor antinomianismo posible. Y esto es la ola liberal de todas las denominaciones protestantes en todo el mundo, en donde están dando luz verde a todos los pecados, hasta los inimaginables pecados. Todo con el pretexto de que ellos creen en el Evangelio. Ahora, la siguiente conclusión, escuchen, vuelvan a nuestro texto en Gálatas 3. La siguiente conclusión es, rápido, esta. Todos los que no han sido renovados, regenerados por el Evangelio, escuchan, sigan bajo la ley. Esto es lo que el texto dice, ¿no? Vuelvan a leerlo. La ley es el maestro para conducirnos a Cristo. Y luego nuestra relación con la ley cambia, obviamente, no vamos a discutir esto a fondo el día de hoy, mediante Cristo. Pero los que no están en Cristo, los que no han sido cambiados y perdonados por Cristo, siguen bajo la ley. Y esto en relación con nuestro tema es la parte más difícil para muchos padres de familia. Esta lucha interminable con el pecado que hay en nuestros hijos. No están bajo el Evangelio, no tienen el querer y el hacer, no tienen un cambio en su corazón, no tienen el corazón suavizado por el Evangelio. Entonces, lo que va a pasar con el paso del tiempo, nos van a ver como sus peores enemigos en un momento dado, como sus papás. Nos van a considerar como, no, esto es imposible, ¿no? Sujetarme a la ley que imponen en la casa en donde vivo, no puedo, no puedo y no quiero. ¿Y quiénes son las personas que me lo están inculcando? Son los que me dicen que me aman, ¿no? Pero su concepto de que la ley está en contra de su libertad, ¿se acuerdan? En contra de su felicidad, y en su concepto erróneo de todo esto, esta ley está en contra del amor, es lo que piensan. Y eso es lo que piensan los hijos no convertidos que viven en una familia cristiana. Esta es la triste realidad. Y muchos padres se cansan de este conflicto, como vamos a ver. No, ¿cómo? Ya no puedo, ¿no? Y con la edad, y con la adolescencia, y con más libertad, y con redes sociales, y el celular, y todas las tentaciones del mundo en sus manos, los padres cristianos tienden a relajarse, ¿no? Para dejar de vivir en un conflicto, lo que yo decía en el primer sermón, atrapados en una celda que se convierte en un horno de conflictos con sus propios hijos. Y la agonía, la tristeza, el dolor que esto trae al corazón de los padres es la realidad. Y a la luz de lo que estamos viendo, espero que esto sea más entendible, ¿no? Y con esto concluyo. El último punto es este. Nadie puede sujetarse, ¿no?, realmente a la ley moral de Dios sin haberse entregado primero a Cristo. La obediencia al Evangelio es primero para que haya un cambio real en el corazón. Pero vean, esto es tan delicado. Vean lo que estoy diciendo. ¿Me estoy contradiciendo? No. Estoy señalando la realidad de que como padres sabemos que pueden ser, o sea, en sus estudios excelentes, ¿no? En relación con algo que les interesa. Ganar dinero, avanzar en su nivel socioeconómico, ¿no? O tener un club de fans incluso. Y sin embargo, vean, están en rebeldía en contra de la ley de Dios. No pueden obedecer esa ley. Y es lo que comentábamos en una de las palabras
que habla del pecado es la persona que por fuera dice que sí, pero por dentro está en rebeldía total. ¿No? La peor hipocresía comienza en la familia. Sí, papá, sí, mamá. Cuando en lo más profundo de su ser hay enemistad en contra, y hay que decirlo para concluir. Y vamos a leerlo en Romanos 8. ¿Hay enemistad en contra de sus papás? No, en realidad no, aunque decíamos no, nos miran como si fuéramos sus enemigos. Y con eso vamos a terminar. En Romanos 8, esta enemistad está en contra de Dios. Ya lo tienen en Romanos 8. Y la descripción de estas personas, los que son de la carne, es el no regenerado, de las cosas de la carne se ocupan. La carne aquí es su naturaleza pecaminosa. Y en el versículo 6, la intención, designio, dirección de esta naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios. En el versículo 7 y en el versículo 6 es muerte para con Dios. Están muertos para con Dios y Dios está muerto para con ellos. La enemistad, la muerte, la separación, resultando en que no se sujetan a la ley de Dios. Y luego termina en el versículo 7 diciendo, ni tampoco pueden. Esta es la triste realidad que los padres ven en sus hijos y con esta triste realidad tienen que luchar. Porque hasta que sean obligados a los pies de Cristo, están bajo la ley. ¿No? Vamos a discutir esto más a fondo, vamos a definir más términos y vamos a tratar de aclarar algunas dudas el próximo domingo, si Dios quiere. Pero la pregunta para terminar para todos nosotros es si entendemos estas distinciones entre la ley y el evangelio o no. Si entendemos, cada creyente en teoría comprende estas distinciones en su propia experiencia. Cada creyente ha pasado de la servidumbre de la ley a la gloriosa libertad del evangelio. Cada creyente ha pasado de no poder a poder, ¿no? Agradar a Dios, no en forma perfecta y sin embargo, a obedecer y agradar a Dios. Cada creyente ya no depende de sus obras, sino el 100% de la gracia y la obra salvadora de Cristo, ¿no? Y cada creyente tiene lo que no vamos a discutir el día de hoy, el espíritu de adopción, en donde hay de por medio amor, cariño, ¿no? Una profunda atracción, un profundo deseo de vivir en comunión, en compañerismo con Dios, el Padre Celestial. Y les doy este testimonio en cuanto a mis hijos. Hasta que fuesen convertidos mis hijos, todo esto estaba pasando todos los días en nuestra casa. Ahora que creemos que han sido convertidos, dan evidencias contundentes, ¿no? Carolina está lejos de aquí. Estoy hablando de los dos que están aquí y ahora son mis mejores enemigos. No, 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 no. Pudieran haberlo sido en un pasado. Ahora son mis mejores amigos. ¿No? No por ser hijos de Tomás o del pastor fulano, no, nada de esto. No, porque ellos conocen el Evangelio y ellos aman al mismo Señor y ellos quieren agradar a Dios y servirle con sus vidas en alguna medida. Nadie lo hace a la perfección, están aprendiendo lo que esto significa. Y el amor entre nosotros ahora es el mismísimo amor de Dios, fluyendo de ambos lados, ¿no? Y no me da vergüenza decirlo. Esos, yo digo, muchachos que están aquí con nosotros el día de hoy son mis mejores amigos en este mundo. Pero todo esto es por la pura gracia de Dios, no es por otra cosa.
ninguna familia, ningún padre, ninguna madre, como vamos a ir analizando esto, cumpla la perfección, nada de esto. Pero la gracia de Dios, ¿no?, supera todas nuestras deficiencias, todos nuestros defectos, todas nuestras fallas en este paquete. Es por lo tanto que si termino con lo que vimos hace 8 días cuando hice un berrinche sobre los que se preocupan por todo lo económico, social, que viven en el extranjero, todo el paquete, pero nada de esto, ¿no? ¿Qué tipo de error, qué tipo de pecado están cometiendo en contra de sus hijos? Si esto no es la salvación de nuestros hijos, si esto no es tu deseo principal, ¿no?, en tu relación con ellos, entonces estás fallando horriblemente. En primera instancia, en tu relación con Dios, porque increíblemente los padres son los instrumentos que Dios va a usar en todo esto. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por lo que hemos escuchado. Te damos infinitas gracias porque tu palabra nos saca de dudas en este tema. Te pedimos por todos sus padres de hijos y todos sus hijos creados en una familia cristiana presentes en esta tarde, suplicando que nos ayudes, no tan solo a entender la ley y el evangelio, sino a ser instrumentos en tus manos para alcanzar a nuestros hijos con tu gracia, con el evangelio de Cristo, mostrando en nuestras vidas el cambio que el evangelio ha hecho en nosotros. Pero sabemos que esto no es suficiente. Sabemos es un milagro de tu gracia soberana. Y por eso te pedimos, por la conversión de todos los hijos representados aquí el día de hoy, te pedimos por sus padres, te pedimos por cada persona presente, aún muchos que no son hijos, o mejor dicho, no son padres y no tienen hijos todavía en su vida. Te pedimos por estas personas para que puedan asegurarse de haber creído verdaderamente en Cristo, de estar entregados de corazón a su señorío, de confiar tan solo en su obra para su salvación eterna. Y así, amarte de todo corazón y vivir una vida transformada. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.